Aquí estamos de vuelta por nuestros últimos 10 minutos, porque estos son los videos que tengo hasta el momento. Y como conversaba en el anterior, quiero igual terminar un poco esa idea de que uno tiene que aprender a defenderse en esta vida de cierta forma, de no quedarse en silencio frente a las situaciones. Por ejemplo, para mí siempre fue una dificultad como para que comprendan un poco de que no es bueno quedarse en silencio. Siempre tuve cierto rencor o cierto enojo con mi padre por situaciones que ocurrieron de forma familiar y que nunca intenté aclarar ni nunca tampoco fue una necesidad tan grande de resolverlo. De cierta forma tampoco debí haberlo hecho mucho antes también, porque ese pequeño fallo de cierta forma por no enfrentarme a la situación hacía que no conversara tanto con mi padre, que lo ignorara, que no me comunicara con él, porque era lo que yo sentía en ese momento y nunca quise mejorarlo, hasta que justamente ocurrió una situación que rompió todos los esquemas y que justamente tuve que enfrentarme a esa situación y enfrentarme simplemente. Así que me tuve que conversar con mi papá, hablar sobre el tema. Obviamente es súper difícil, no es sencillo hablar temas complejos, temas que nos hacen de repente nos da miedo, simplemente el hecho de conversar con las personas que están a nuestro alrededor por no saber cómo se sienten, pero de repente son necesarias para mejorar uno mismo. Eso me hizo abrir mucho más la perspectiva de mi propia vida, de entender por qué funcionaba de la forma que funcionaba. Y eso me hizo madurar mucho a nivel personal. Me entregó tranquilidad, me entregó paz, me entregó un montón de beneficios que solo por el hecho de querer ignorarlo o no enfrentarme a la situación. Y que en fin y al cabo eso uno no lo entiende hasta que uno va creciendo. Porque quizá uno de primera tiende a evitar las cosas y eso también depende mucho de la crianza y todo como tus padres fueron contigo, y eso ya va una conversación totalmente diferente. Pero por eso también uno tiene que aprender en la vida de que uno tiene que enfrentarse a las situaciones y no quedarse callado, ni si ve una injusticia, si ve algo, quizás no se lo diga a la persona, pero hace algo para que esa situación cambie. Por ejemplo, si estás viendo que un compañero le están, no sé, haciendo bullying o haciendo algo así, algo negativo, anda a hablar con tus profesores, con el director, con el inspector, intenta entrar esa situación a tu papá, a tu mamá, que pueda ir a las reuniones de apoderados, para poder cambiar esa situación y no quedarse ahí de espectador, de observador, porque creo que eso no ayuda en nada. Obviamente no repito que hay muchos tipos de personalidades, hay algunos que les cuesta más este tipo de situaciones, hay unos que les cuesta menos, pero debería ser una habilidad que debería uno adquirir sí o sí en la vida, porque después cuando uno comienza la vida adulta y como está el sistema actualmente, uno tiene que enfrentarse a esas situaciones todos los días, y más cuando adulto, porque cuando adulto ya tienes una cierta responsabilidad frente a la labor que tú estás haciendo. Porque si tú no tienes las capacidades, por ejemplo, para enfrentarte a tu jefe o a las personas que están a tu alrededor en ese momento, todos van a pasar a llevar, todos van a quizás pedirte favores, que tú puedas hacer esto, está acá, y se aprovechan de cierta forma. Por eso uno tiene que tener esa capacidad, esa habilidad de enfrentarse a las cosas con valentía, con energía, sin miedo, tener claras tus prioridades, tener cuáles son tus objetivos, tu propósito, que también es interesante ese punto de vista. Tener claro un propósito, tener claro lo que quieres, qué es lo que quieres conseguir. Entonces uno se va dando cuenta. Por ejemplo, ya estamos conversando un poco más desde mi experiencia.
Por ejemplo, a nivel familiar en mi caso no hubo una conversación tan exagerada de lo que es la familia, el tener hijos, querer ser padre o no sé, como a ese nivel. Como que no, a nivel familiar por lo menos nunca se habló de ese tema de que tú querer ser, de mantener una generación, de cómo mantener en las futuras generaciones el apellido y el nombre y todo lo que corresponde como familia. Como a nivel familiar nunca se ha hablado de esa forma, como de querer, como por ejemplo, como también me gusta leer, he leído bastante, entonces he leído libros donde explican claramente que las personas que... Espérenme un ratito, sí, voy a tomar agüita y sigo después. Entonces, continuamos ahora, como seguía conversando, y no a nivel familiar como nunca se dio esas conversaciones de querer mantener las generaciones futuras. Y nadie habla de eso, ni nadie en mi familia lleva eso. Pero, por ejemplo, como lo comentaba, yo, como me gusta de cierta forma leer también, hay en las familias que son más millonarias en el mundo, en el planeta, estas conversaciones como que siempre se mantienen. Las familias que tienen más poder siempre se están reproduciendo para mantener su legado. Entonces, si imagínate tú eres hijo del dueño de Coca-Cola, obviamente tú vas a querer tener generaciones de familia para que mantengan ese mismo poder y se mantenga en el mundo. Quiere que Coca-Cola nunca desaparezca. Porque si imagínate si viviese una generación que dice que no quiere tener hijos y no quiere mantener ese legado, se va a acabar. Entonces, las familias que tienen más riquezas tienden a potenciar la familia, a decir que uno pueda tener más cosas, que mantener ese legado que ellos han adquirido. Entonces eso ha ido pasando de generación en generación, y lo más probable es que siempre tengan ese poder adquisitivo, independiente de la familia que vaya adquiriendo esa. Y en el caso de las personas que son más pobres, si se podría decir, con menos recursos, ese discurso no tiende a fructiferar, ni porque no hay un legado, no hay nada que se pueda transmitir a las siguientes generaciones. Entonces, por eso es importante esta conversación en este momento, en este momento para mí, para compartirlo, para que si alguien que es joven y, por ejemplo, quiere tener hijos, y si lo considera desde bien joven, que yo quiero tener hijos, algo como un objetivo de vida, porque ahí me metería en otros temas, sí, pero vamos a ser más directos. Por eso tienes que construir desde antes tu imperio, se podría decir. De entre más pequeño, tú sepas que quieres ser padre o si quieres ser madre, pero en este caso siempre ha sido el hombre el que siempre ha tenido esa energía de proveer, que eso es casi biológico, innato el ser del hombre. El querer proveer, de proteger, de mantener a una familia, que en la actualidad también está cambiando, pero siempre hasta el momento sigue siendo así. Que construyen tu imperio, justamente como digo, que tengas que tener claro tus prioridades. Y para tener un hijo tú requieres muchas cosas, necesitas dinero, necesitas tiempo, necesitas energía, pero más que nada necesitas dinero. Para que tu hijo no tenga necesidad y que no pase cosas negativas que se pueden prevenir mucho con el dinero. Pero que claro que el dinero no lo es todo, sino que también es el tiempo, el lado emocional que uno le entrega a su hijo, que también yo creo que es 50-50, 50% del dinero y 50% es el lado emocional, que tienen que ir de la mano. Por eso mi punto de vista es que uno tiene que trabajar desde lo más pequeño, aprender una habilidad o mucha, pero lo mejor es tener una habilidad, pero que sea bien utilizada y que eso te genere todo lo que tú requieras. Por eso es necesario que desde más pequeño tú seas mejores, porque si vas a poder construir y tener, no sé, a los 25 años, si dedicaste todo tu más juventud y a tener, no sé, los recursos necesarios para tener este deseo, este propósito. Por eso lo comparto y quiero porque yo ya
no soy tan viejo, soy joven, pero este pensamiento me ocurrió por el mismo conocimiento propio que yo he adquirido durante el tiempo. Y por eso quiero compartirlo, para que las otras personas que quieran tener ese propósito, que lo tomen desde ya. Porque después se pasan los años y no alcanza a hacer todo lo que uno quiere. Por eso nos vemos. Hasta la próxima. La práctica hace al maestro. Aquí puedes ver mi progreso. Te invito a ver mi proceso, porque aquí te lo demuestro. También te lo agradezco, que tú puedas verlo. Así todos quedamos contentos. Nos vemos.